Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Los Rockefeller. Estamos en la segunda parte que se llama El Hijo y vamos a continuar. Espero que les guste. Sin embargo, a Senior no se le escapaban los beneficios prácticos que una alianza con alguien de familia podía aportar a su mancillado apellido. Su propio círculo social lo constituían la Inca y la Asociación Pro Templanza y la Iglesia Batista de la Quinta Avenida, pero esperaba que Junior ampliase el campo de acción social y política de la familia. En este sentido hay un paréntesis en lo que quiere decir familia. La mayoría de las bodas famosas de la época se daban entre nobles europeos y ricas herederas norteamericanas. Sin embargo, los matrimonios importantes se producían en el ámbito indígena y servían para vincular a las familias ricas casando a primos lejanos e incluso a miembros de parentesco más próximo. Había una relación entre William Rockefeller y los Stillman, pues una de sus hijas de esta unión, Geraldine Stillman Rockefeller, se casó con Marcellus Dosh, vástago de la fortuna de los Remington, y un hijo, James Stillman Rockefeller, contrajo matrimonio con Nancy, sobrina de Carnegie, mientras los viejos socios de John D. en la Standard, Carnes y Payne, pronto entroncarían con los Vanderbilt y los Whitney. Alta sociedad se convirtió en un adjetivo que fue depauperándose. Nelson Aldrich era un apellido tan importante en el Congreso como el de Rockefeller lo era en la industria. Había entrado en el Congreso en 1881 con una fortuna estimada en $50,000 y lo dejaría 30 años más tarde, después de liderar la Cámara Alta bajo el mandato de 7 presidentes y amasar una fortuna de $30 millones en una época en que irreverentemente se denominaba al Senado el Club de los Millonarios, en la que la elección senatorial aún no se hacía por voto popular y era sabido que todos representaban algún interés concreto. Nelson Aldrich tenía fama de representarlos todos. Jefe político de Estados Unidos le llamaba Lincoln Stephens en un artículo sensacionalista publicado en 1905 por McClure, llamando la atención sobre sus servicios el trots del azúcar. Y cuando David Graham Phillips escribió The Treason of the Senate, una serie sensacionalista publicada en el Cosmopolitan de William Randolph Hearst, el segundo artículo estaba totalmente dedicado al senador por Rhode Island. Aldrich era amigo íntimo de Morgan y enemigo acérrimo, primero de William Jennings Bryan y luego de Lafayette, y consideraba objetivo primordial, dijo en cierta ocasión, acercar la política a los negocios. Aunque lo que estaba en juego no hubiese sido aquella alianza natural de familias, existía un afecto mutuo entre Abby y Junior desde el primer momento en que éste había hecho acopio de valor para sacarla a bailar. Compadecida de sus orígenes sociales, pronto le hizo adquirir un hábito instintivo, a sacar a bailar a las olvidadas, y durante el resto de los cursos en Brown, en su agenda social apuntaba con frecuencia el nombre de Junior, quien llegó a intimar bastante con la familia de ella y a conocer lo bastante los gustos de la muchacha como para llevar en el bolsillo de la chaqueta un paquete de galletitas de trigo para que ella picara durante los paseos que daban por los bosques de la casa de verano que la familia Aldrich tenía en Maine. Todos los detalles de un noviazgo formal estaban presentes. Casi todos los domingos la acompañaba a la iglesia en Providence y luego se recreaban con un paseo en barca por el río Ten Mile o algo parecido, y después él la acompañaba a su casa de Benevolent Street 110, donde tomaban una cena ligera a la irlandesa, a base de tostadas con queso derretido y cerveza. Ella, por su parte, ya había estado en Nueva York visitando a los padres de Junior, quienes la agasajaban. En el último curso parecía que se iba a anunciar la boda, pero Junior, al graduarse y empezar a trabajar en Broadway 26, siguió simplemente en su papel de galán, sin compromiso formal. Entre 1897 y 1901 acudía con asiduidad a Providence a pasar el fin de semana con los Aldrich y viajó con ellos en marzo de 1900 a Cuba, a bordo del yate de Dolphin del presidente McKinley. Saber que aquella indecisa situación posibilitaba durante la semana la presencia en Benevolent Street de otros dependientes que degustaban las tostadas con queso derretido y se entretenían a base de juegos de salón con la señorita Aldrich, no ayudaba mucho a paliar la sensación de temor que le invadía cuando los domingos
montaba en el coche cama del tren de medianoche para estar el lunes por la mañana en las oficinas de Broadway, pero seguía sin decidirse. 10 años después, hablando a sus alumnos de la catequesis dominical, Junior hizo una misteriosa alusión a un dilema con el que se había enfrentado en su vida y que había resuelto gracias a años de fervorosas plegarias para conocer la voluntad de Dios. Casi 50 años más tarde confesaría que aquella crisis era la duda de si casarse o no con Abby Aldrich. En una conversación sincera con su amigo Raymond Fosdick, admitió: me gustaba mucho, pero continuamente me atemorizaba la idea de casarme y descubrir que amaba a otra. Recé durante años, pero sería su madre y no el Señor quien finalmente le echara una mano. Junior y Abby sabían que su relación no progresaba y decidieron someterla a uno de esos juicios de Dios tan difundidos en la imaginación intolerante de la época. Estarían medio año sin verse, pero mucho antes de que transcurrieran los 6 meses, el nervioso Junior, frustrado por su trabajo, pidió consejo a Seti sobre aquel asunto sentimental tan prolongado. La madre le contestó por carta a quemarropa: claro que amas a Miss Aldrich, ¿por qué no pides su mano? 2 días más tarde, Junior tomaba el tren para acudir a Warwick, la casa de veraneo de los Aldrich, en una isla de la bahía de Narragansett. Tuvo una entrevista formal con el senador Aldrich a bordo de su yate atracado en Newport, y aunque no le pidió de rodillas la mano de Abby, hizo las delicias de su futuro suegro, quien, con arreglo a la tradición familiar de los Aldrich, siempre había conceptuado a Rockefeller como una especie de mojigato, detallando con gran seriedad el inventario de su porvenir financiero. La boda se celebró en octubre de 1901 en Warwick. El viejo Rockefeller reservó varias suites en el Hotel Narragansett y alquiló 2 vapores que cruzaban la bahía y llevaban a los invitados a la isla, desde donde eran trasladados en autobuses a la finca de los Aldrich. La crónica del Times daba los siguientes detalles. Durante los últimos días, los trenes de Nueva York, Washington, Newport y otras ciudades han transportado una larga lista de invitados pertenecientes a los círculos sociales y políticos más notables del país. Acudieron unos 1000 invitados y ante la repulsa contenida de los Rockefeller se bebió champán. Los titulares de los periódicos decían: la belleza se desposa con la fortuna. Y aunque los periodistas intentaron seguir a la pareja en su viaje de novios, Junior se las arregló para escabullirse con la novia a Poncatico. Desalojado por los padres para garantizar la intimidad de la pareja, aquellos días fueron una tregua, con largos paseos en las montañas escarchadas y en las tardes otoñales sazonadas de color. Se consumaba así un romance que, en sentido literal, duraría toda la vida. Semanas después, Junior escribió a su madre una carta poética, dándole las gracias por haberla ayudado a decidirse. Solo hubo una nota discordante en aquellos primeros días idílicos que pasaron juntos, cuando Junior pidió a la novia que, al estilo de los Rockefeller, llevase un minucioso control de los gastos diarios. Ella se negó rotundamente. Él no mencionó esta pequeña insubordinación a su madre, aunque le señaló, no sin titubeos, que no le había dado su opinión sobre la novia. Seti le contestó: para disipar sus dudas, parece la esposa hecha a tu medida. En muchos aspectos, Abby era su antítesis, alegre y sociable del mismo modo que él, reprimido, impulsiva como él, prudente, y aunque no fuera brillante, sí lo bastante lista como para tomarse con humor a una vieja dama que durante toda una tarde no dejó de llamarla señora Roosevelt. De hecho, su suegro la consideraba un tanto frívola. En una ocasión en que la nuera acompañó en un viaje a los padres de Junior y éste se quedó trabajando en Nueva York, la madre le escribió: tu padre teme que intime con mucha gente, pero generalmente comemos en lo que yo llamo el comedor de los viejos, donde él considera que hay menos peligro. Pero los Rockefeller pronto se acostumbraron a ella. Sería la única mujer en la vida de Junior, pero este cariño entrañable hacia Abby tenía su faceta cómica. El periodista del Washington Post, Chalmers Roberts, escuchó una anécdota sobre Rockefeller de labios del ex secretario de Estado Christian Herter, a quien a su vez se le había oído contar a su padre, un pintor amigo de Junior. Pa Herter, que vivía en París, estaba pintando el retrato de una bella modelo cuando Rockefeller le llamó diciéndole que iba a pasar a visitarle. Pa comentó a Yvonne que iba a llegar un visitante bastante gasmoño y que se quedara sentada sin decir nada
Mientras él le atendía, Junior nada más llegar advirtió el sensual desnudo y no quitaba ojos de la muchacha hasta tal punto que sus miradas nada furtivas comenzaron a molestar a la modelo. Esta, sin decir palabras, se levantó pausadamente en todo el esplendor de su desnudez, tocó el suelo con las manos, se irguió sobre ellas y se aproximó de este modo a Rockefeller. Este, horrorizado, salió disparado hacia la puerta exclamando con voz suplicante antes de salir: «Pa, nunca le cuentes esto a mi mujer». Después de la luna de miel, los recién casados se instalaron en casa de los padres de Junior, en el número 4 de la calle 54 Oeste, mientras quedaba libre el piso que había alquilado en el 13 de la calle 54 Oeste. Poco después de instalarse en la nueva vivienda, empezaron a llenarla de niños. El primer retoño, Abby, en 1903, fue la única niña. Después nacieron los 5 hijos destinados a desempeñar un importante papel en la siguiente generación: John D. III en 1906, Nelson en 1908, Lawrence 1910, Winthrop 1912 y David 1915. Al nacer Lawrence, la familia se había trasladado a la casa que Junior mandó construir junto a la de su padre, en el 10 de la calle 54 Oeste. Allí transcurriría la infancia y la adolescencia de los hijos. Para su época era una de las mayores casas particulares de Manhattan, y sus 9 pisos incluían una guardería, un gimnasio y amplias habitaciones para servidumbre y empleados. La familia en aumento alternaba su vida entre la calle 54 y Abington Lodge, la casa antigua de la finca de Poncatico, a tiro de piedra de Kiwit, y además, siempre que podía zafarse de los asuntos de Broadway 26, Junior y Abby se dedicaban a viajar. Les encantaba la melancólica costa de Maine, en particular la isla Mount Desert, una porción ovalada de 30 kilómetros con verdes montañas y lagos. Allí había nacido Nelson, en un chalet de verano alquilado. 2 años después, en 1910, encontraron una mansión en venta. Erie, encaramada sobre una gruta del Seal Harbor, era una vivienda de 104 habitaciones construida en granito y con tejado de ripias patinadas por el aire húmedo de la costa. La arreglaron y modelaron el entorno añadiendo un jardín oriental y cercaron la finca con una tapia rematada por tejas procedentes de la Gran Muralla China. Albie Aldrich se integró enseguida activamente a la vida social y cultural de Nueva York. Se convirtió en partidaria de la corriente modernista que por entonces comenzaba a minar el arte tradicional. Poco después de la famosa exposición de 1913 en el Armory, había comprado cuadros de pintores clásicos acordes con el gusto de su marido, pero cada vez adquiría más pintura contemporánea para tener, como ella decía, piezas que interesaran a los niños y así se fueran acostumbrando a ellas. En 1929 fue una de las fundadoras del Museo de Arte Moderno, al que finalmente la familia donaría la casa de la calle 54, pero para Junior era más que una simple matrona sociable que potenciaba el prestigio de la familia Rockefeller. Era la única persona ante la cual su personalidad no encontraba trabas y era capaz de expresar su debilidad o su fuerza, abandonando de vez en cuando el rígido control que había regido su vida pública y privada durante los primeros 25 años. No podía pasarse sin ella, y cuando estaban separados le escribía apasionadas cartas de amor, en las que describía muy detalladamente cómo la echaba de menos. Poco antes de morir, cuando ya llevaba varios años viudo, revisando los papeles privados para los archivos familiares, encontró aquellas cartas. Después de releerlas y consultar con un asociado que le ayudaba a clasificar los documentos, decidió quemar parte de la correspondencia debido a ciertos párrafos de gran intimidad y apasionamiento. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Los Rockefeller. Si les gustó la lectura, denle like, compártanla, suscríbanse al canal, activen la campanita. Recuerden que estoy en Patreon, donde al volverse mecenas van a tener grandes beneficios. Muchas gracias por escucharme y los espero en el próximo video.